ser. Y luego son pues los miembros, que son personas que después de recibir a Jesucristo en su corazón deciden bautizarse en agua y presentan solicitud para ser miembros. A ellos se les lee lo que es el reglamento interno, se les pide que crezcan en el conocimiento de Dios, que asistan a la escuela dominical y que ya tienen voz y voto en cuestiones dentro de la iglesia, como dirigir o participar en algún departamento, porque ya son miembros pues activos como podríamos decirlo. Y luego sigue ahí se maneja diferente miembro y miembro activo. Miembros, sí, y ya serían miembros activos, que los miembros activos son personas que han de servir a Dios a través de sus dones y ministerios, que tienen que cuidar su testimonio, que cumplen con el reglamento interno y ya se les puede otorgar cargos según sus aptitudes y son candidatos para mayores responsabilidades. Se les invita pues también a tomar cursos de fundamentos, cursos para personas con ministerio y cursos de corazón de siervo. Y luego siguen los miembros pasivos u honorarios, que son miembros que fueron activos, que siempre cumplieron en todo, pero que ya por su edad o enfermedad ya no pueden pues participar en algún departamento, más sin embargo pues siguen siendo miembros activos y se les sigue teniendo pues los privilegios iguales en la iglesia. Sí, aquí podemos comentar un ejemplo, nuestra hermana Magdalena, nuestra hermana Celia. Entonces puede haber miembros en la iglesia que ya por su edad o por una discapacidad no pueden ejercer, pero se les da un lugar como miembros honorarios, ¿sí? Entonces, entre los miembros que son miembros pasivos o honorarios, hay que diferenciarlos, ¿verdad? Porque hay miembros pasivos que son miembros que por algún tiempo fueron miembros activos. La diferencia es responder con sus obligaciones, ¿verdad? El que cumplen con sus obligaciones. Entonces, cuando una persona deja de cumplir con sus obligaciones, como de ofrendar, de diezmar, de trabajar en la iglesia, hacer el aseo, operar en las diferentes áreas de la iglesia, entonces, cuando es porque no lo quiere hacer, porque está laboralmente activo, tiene trabajo, tiene edad todavía fuerte y puede hacerlo, pero lo deja de hacer por la razón que sea, ¿sí? Entonces esa persona deja de ser miembro activo y se pone como un miembro pasivo. Un miembro honorario es una persona que por causa de enfermedad o por causa de su edad ya no puede diezmar, puesto que pues, ya no trabaja, ya no está en su vida laboral, ¿sí? Y le voy a decir que nosotros en nuestra experiencia personal, las personas más fieles de aquí de esta iglesia son las personas que están ya pensionados. Todos los hermanitos pensionados aquí en esta iglesia han sido siempre los más fieles, que nunca le fallan. Las hermanitas que ya partieron con el Señor, que tenían su pensión, o sea, usted veía su diezmito al mes, eran 300 pesos, ¿verdad? Porque recibían una pensión de raquítica, pero eran las más fieles. Entonces, esas personas pues ya no pueden venir a hacer trabajo, muchas cosas, pero a ellas se les considera como miembros honorarios porque ya no lo hacen porque no lo pueden hacer, no es que no quieren, ¿verdad? Entonces, hay que marcar esa diferencia entre un miembro pasivo y un miembro honorario, ¿verdad? Hay mucha diferencia. Muy bien. Continuamos. En aclaraciones, ¿verdad? Aclaraciones. Aplican los miembros y miembros activos y miembros honorarios. Nunca se pone en disciplina a un niño, en este caso se habla con los padres. Aquí estamos diciendo que el reglamento, todo esto, no se puede aplicar a los visitantes, ¿sí? Nunca, no importa cómo vengan o qué hagan, el reglamento no se aplica a los visitantes, ¿sí? Simpatizantes, nada. Solamente miembros activos, miembros honorarios, y también la disciplina nunca se le pone a un niño,
¿sí? Se puede hablar con los padres, pero a los niños que están aprendiendo, a ellos no se les ponen disciplina, ¿sí? Muy bien. Los motivos para solicitar ser miembro de una iglesia es acabar de recibir a Jesús en su corazón, se acaba de bautizar, viene de otra congregación y se cambió de domicilio, presentar carta del pastor, tuvo problemas en otra iglesia, viene recomendado de otra iglesia, acaba de cumplir los 15 años. Sí, aquí un ejemplo, todos los niños que son miembros de la iglesia porque sus papás son miembros de esta iglesia, entonces todos los niños son miembros de la iglesia, pero a partir de que cumplen 16 años, usted puede poner la fecha que quiera. Nosotros dijimos 15 o 16 años, que el niño, el jovencito dice, yo quiero ser miembro, se acerca, pide solicitud y ya es por decisión propia. ¿Está bien? Muy bien. El reglamento interno de cada iglesia no necesariamente está relacionado con la salvación personal, sino son cuestiones de organización interna y pueden variar de una iglesia a otra, aunque sea la misma AR. Sí, porque luego de repente hay personas, yo les digo espiritifláuticas, porque se creen personas espirituales. Le digo porque yo soy maestro de homilética y no sabe la cantidad de personas que siempre me dicen cuando estamos hablando acerca de los sermones, sí hermano, pero lo más importante es la unción del Espíritu Santo. Cuando yo empiezo la clase siempre le digo, hermanos, lo más importante para un predicador, para un sermón, es el Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo. Pero nosotros aquí vamos a estudiar un método para predicar. Eso se trata de la homilética. No quiero que cada clase me esté diciendo, ¿verdad?, el espiritifláutico, ¿verdad? Sí hermano, pero si el Espíritu Santo lo hace, aunque usted lo diga, sí, ya lo sabemos eso, sí. Entonces, cuando hacemos un reglamento interno dentro de la iglesia, entendemos que está en la parte espiritual de la iglesia, ¿sí? Por eso enseñamos, por eso predicamos, por eso tenemos escuela dominical, para hablar de la parte escritural de la iglesia, pero dentro de un reglamento obviamente va a haber algunos reglamentos que no tienen que ver con las Sagradas Escrituras, ¿sí? Que son cosas organizacionales, ¿sí? Porque si los ponemos bien estrictos, pues entonces no vamos a diezmar ni a ofrendar, porque yo he encontrado enseñanzas de personas que sacan textos de la Biblia donde te enseñan que la Biblia dice que no debes de diezmar, ¿sí? ¿Cómo le hacen? Bueno, pues ahí les escarban y le buscan y transgiversan la palabra. O sea, entonces hay cosas organizacionales, ¿sí? Por ejemplo, la forma de vestir de las personas, ¿verdad? Obviamente la Biblia es muy corta en cuanto a qué, pero recuerde que también trasciende el tiempo y las modas, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer? Un hermano siempre a mí me seguía así insistiendo porque a él le gustaba traer el pelo largo. Pero ¿qué tan corto dice la Biblia que debe traer el hombre el pelo? Pues la Biblia no dice. ¿Sí? La Biblia no dice, pues el hombre debe traer el pelo corto a un dedo, no sé, o sea, no dice. O qué tan largo debe ser el cabello de una mujer, no lo dice. Entonces ahí entra lo que dice, lo que nos marca la decencia. ¿Qué marca la decencia? ¿Qué marca el buen gusto? En tu cultura. ¿Qué marca nuestra cultura? Culturalmente hablando, en nuestro país y en nuestra cultura, ¿cómo se ve bien un hombre? Con el pelo corto. ¿Qué tan corto? Bueno, pues es el pelo de hombre, ¿verdad? Entonces, no vamos a meternos en esos detalles. Entonces, cuando hacemos un reglamento interno, tenemos que entender bien ese punto, ¿verdad? Que no todos los reglamentos tienen que tener una cita bíblica, puesto que hay cuestiones que son parte de una organización y que, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, aunque nosotros no pretendemos ser el apóstol Pablo, decía, aunque yo también tengo el Espíritu Santo, o sea, yo también puedo opinar, ¿verdad? Yo también tengo el Espíritu de Dios. Entonces, si dentro de la iglesia, en los grupos de alcohólicos anónimos, tienen una frase que a mí me gusta mucho, le llaman la conciencia del grupo. La conciencia del grupo, ¿qué es la mayoría, lo que opina la mayoría del grupo, y entonces ellos se basan a la conciencia del grupo cuando ponen a votación ciertas normas o ciertas cosas, ¿verdad? Entonces
eso también tiene mucho que ver cuando hacemos un reglamento que dentro de la iglesia, que es el pensamiento general de la iglesia, ¿verdad? Para poder estar de acuerdo en cuanto a los puntos que en cada iglesia van a ser diferentes, por eso se llama reglamento interno. Correcto. ¿Seguimos? No puede ninguna persona pretender ser miembro si no acata o está de acuerdo con el reglamento interno de la iglesia donde quiere asistir. ¿Puede una persona acercarse al pastor para aclarar el porqué de un punto del reglamento antes de firmar? Sí, muy bien. Entonces, a cada miembro se le da esta hojita, versión corta, lo leen y debe tener toda la libertad de que si hay un puntito en el que no está de acuerdo, ahorita lo vamos a leer, puede acercarse con el pastor. No estamos diciendo que usted tiene que aceptar todo porque sí. Hay un puntito, es que yo no estoy de acuerdo en esto. Ok, márquelo, no lo firme, vaya con el pastor para que él le diga por qué se puso ese reglamento, para que le quede claro. Sí, eso es lo correcto. ¿Sí? Muy bien, avanzamos al equipo 2, nos leen sus preguntas y luego la sección del reglamento. Sí. ¿Ya? Sí. Bien, reglamento interno. ¿Qué tipos de disciplinas conoce? Nosotros anotamos por lo menos 3. Una amonestación verbal es una disciplina, la suspensión temporal de cargo o expulsión de la congregación. Deberían ser 3 tipos de disciplina. Ajá. Sí, aunque la última es muy rara, pero sí se pudiera dar. Pero sí está escrito también cuando un miembro de la congregación precisamente la busqué por este caso, que un miembro de la congregación tomó la mujer de su padre. Y Pablo dice, al tal, arrójalo a Satanás, casi, ¿no? Creo que sí dice literal. O sea, entiendo, ciérrale las puertas de la iglesia, ¿verdad? Ajá. Digo, entiendo que es raro, pero... Sí. Sí, son casos muy extremos. Realmente, y trayéndolo a nuestro tiempo, a nuestra ciudad, a nuestro país y a las leyes de nuestro país, que también hay que considerar, nosotros no podríamos llegar a ese punto. Correcto. No podríamos porque la ley no lo impide. Nosotros, al ser un lugar de culto público, no podemos prohibirle la entrada a ninguna persona a nuestra iglesia. ¿Sí? Lo que sí podemos hacer es invitar a esa persona a abstenerse de participar en nuestro servicio, ¿verdad? ¿Saben qué? Yo no lo puedo correr de la iglesia, no soy quien, ¿verdad? Pero, de hecho, nosotros aquí nunca hemos corrido a nadie. Las personas que se han ido por su propia voluntad. ¿Verdad? Se han ido por su propio voluntad. Hermano, no es que no vamos a ir, usted se va porque quiere. Nadie lo está corriendo, usted se va porque quiere. Entonces, dentro de las disciplinas que nosotros manejamos, está obviamente a invitarlos a dejar de participar tanto en dirección, como en predicación, como en testificar, etc. Y obviamente, hermano, si la persona tiene un cargo, pues se le suspende temporalmente del cargo. De hecho, en nuestra asociación, incluso nosotros hemos llegado a poner en disciplina a pastores, ¿sí? Que después no se llevó la disciplina como debía de ser, pero al haberse llevado la disciplina correctamente, ese pastor que estaba en disciplina debería, después de haber cumplido, regresar a retomar su puesto como pastor, porque así debe de ser. No importa que el pecado haya sido, o sea, adulterio, o sea, esto lo vamos a ver en ética. Okay. Pero llega el punto en el que cumpliendo la disciplina, el miembro o la persona regresa a su cargo, ¿sí? Siempre y cuando haya cumplido con el tiempo de disciplina, recordando que la disciplina no tiene que ver con un castigo. Mucha gente lo dice, no, es que estoy castigado, porque estoy en disciplina. No, la disciplina no es un castigo, es un tiempo que se le da a la persona para ser restaurado. ¿Sí? Cuando la persona entiende eso y se somete a la disciplina, y se somete al Espíritu Santo y a la iglesia, la persona es restaurada correctamente y vuelve a retomar su lugar dentro de la iglesia. Eso es el ideal de una disciplina. No siempre funciona, no siempre. A veces, porque las directivas de la iglesia a veces
llegan a ser muy, muy aprensivos o muy autoritarios, o la mayor parte de las veces también la persona que recibe la disciplina no la acepta. Correcto. O si no la acepta, pues no hay nada que hacer. Muy bien. Los reglamentos, pusimos dos. No aplicarlos y respetarlos. Y el segundo es no ser específicos en ciertos casos y caer en ambigüedades. Muy bien, vamos a escuchar la sección que les corresponde. Búsquelo en su reglamento. Ajá. Muy bien, reglamento interno. Asistimos a la iglesia de forma regular porque reconocemos que tenemos necesidad de Dios en nuestra vida y formamos parte de la escuela dominical. Tenemos el hábito de leer nuestra Biblia diariamente y asistir a la iglesia con ella en mano. 3. Tenemos el hábito de orar, asistir a las reuniones de oración, orar en nuestra casa, orar por los alimentos y orar en el altar. Y cuando tenemos una necesidad, podemos llamar a los pastores para que oren por nosotros. 4. En caso de una salida, avisamos para que oren por nosotros. 5. Nos involucramos en la medida de lo posible en las actividades de la iglesia, generales o por departamentos. 6. Adoramos a Dios a través de un canto, un texto o un testimonio. 7. Cuidamos nuestra manera de vestir. En el caso de las mujeres, no asistimos con minifalda, tirantes, escote, ropa sin manga o pantalones o transparencias, incluyendo en fiestas. Somos fieles. 8. Somos fieles en nuestros 10. Usted me dice si paro o le sigo. Está bien. 8. Somos fieles en nuestros diezmos y ofrendas y participamos en el sostenimiento de la obra. 9. Sabemos que no es un lugar para ventas, préstamos o negocios personales y que el hacerlo sin autorización puede traer sanción o disciplina. 10. No usamos maldiciones, ofensas, indirectas, juegos de azar, no consultamos el horóscopo, ni medium o espiritistas. No tenemos la práctica de fumar o tomar. 11. No nos involucramos en chismes, murmuraciones y divisiones, y si llego a no estar de acuerdo con el reglamento o con las actividades de esta iglesia, solo me retiraré y buscaré un lugar con actitudes más afines a las que yo creo. 12. Respetamos las cosas que pertenecen a la iglesia y no tomamos nada sin permiso y cuidamos los bienes que hay dentro. 13. No tomamos lugares que no nos corresponden y respetamos autoridades. 14. No permitimos alimentos o bebidas a la hora del culto, solo agua, incluyendo para nuestros niños, tampoco juguetes que llamen la atención o ruidosos. 15. No platicamos en voz alta a la hora del culto y mantenemos apagado el celular o el vibrador. 16. Ofrendamos con libertad y el diezmo lo depositamos en un sobre con el nombre. 17. Sabemos que tenemos una responsabilidad de evangelizar o hablar de nuestra fe. 18. No tenemos la práctica de tomar fotos a la hora de ministrar en el altar por respeto a la privacidad de cada persona. 19. Al momento de testificar somos breves, claros y objetivos. Nunca tomamos el micrófono para lo que no es de edificación. Sigo con relación pastores. Okay. Relación pastores-miembros. Mantener una línea de respeto. 1. Mantener una línea de respeto en cuanto a confianzas. No les hablamos de tú a nuestros pastores sin importar la edad o parentesco. 2. Las visitas deben ser programadas, tanto a miembros como a pastores. 3. El saludo a los pastores al entrar o al salir. Relación miembro-miembro. 1. Mantener la línea de respeto en cuanto a niveles de confianza. 2. Respetamos la privacidad de cada familia. 3. No pedimos préstamos ni negocios personales. 4. Una forma de tener confianza en otro miembro es si se ve que ocupa un cargo. Los puntos de abajo dice reglamento versión larga para miembros. Me interesa conocer la versión completa. Incluye pasos de una disciplina, responsabilidad de cada cargo, ministerios dentro de la iglesia, secciones en el reglamento y que quede escrito en el libro de las actas. Sí, entonces ahí la versión corta, que es una solicitud con las primeras 19 pautas que se leyeron, es la que se le da a cada miembro cuando lo solicita. ¿Sí? Hay versión larga que ustedes la tienen toda completa en ese reglamento, ¿sí? Que incluye todo lo demás. Muy bien, escuchamos al equipo 3, las preguntas de su hoja y luego la sección que les corresponde. ¿Ese es el equipo 3? Sí. Dice, ¿cuáles son, reglamento interno, cuáles son los pasos necesarios ante una disciplina? Primero, llamar a la persona y hablar con ella. Segundo, llamar a los diáconos. Y tercero, llamar a la iglesia en caso de
de que no haya querido entender en el primer llamado. Y segundo, pues proceder a hacerlo delante de los diáconos. En caso de que tampoco quiera así, pues entonces hacerlo presente en la iglesia. Ese es los pasos necesarios, según como. La segunda pregunta dice, ¿qué se hace cuando un miembro no acata el reglamento? Primero se le pone en disciplina, y en caso de que no quiera también así la disciplina, pues muchas veces opta él mismo por irse. Y la última que queda es como donde menciona la hermana, ¿verdad? Que pues es puesto, o sea, no puesto en manos de Satanás para que, ¿verdad? Se oye feo, pero... Dice la palabra, dice, tómalo como publicano, ¿no? O sea, nosotros no podemos, como le decía yo ahorita, correr a las personas, pero si una persona insiste en asistir a la congregación, pero no acató la disciplina y no acata los reglamentos, es simplemente, o sea, pues salúdelo nada más, Dios te bendiga, hermano, pero pues hay que siga sin ningún cargo, sin ninguna participación, ¿sí? Y en ese caso, sí tener que aclararlo, porque en general no lo decimos, ¿verdad? Pero en ese tipo de casos sí aclararlo. Hermanos, en la mayoría, cuando esté la mayoría, no sé, en la escuela dominical, la persona fulano de tal que está en disciplina, no la quiere acatar, sigue sin hacer nada, aquí está asistiendo, pues ahí déjenlo, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, nada más. Pues una pregunta, no sé si recientemente se dieron cuenta del caso de la Iglesia de Luz del Mundo, donde el líder fue, si se mantuviera aquí a alguien que de cierta manera salió a la luz, que abusó de alguien, para mí sería mucho estorbo. Entiendo que no lo vamos a correr, porque para mí sería mucho estorbo, ¿verdad? Entiendo que está muy personal, etcétera, etcétera. Siendo bien honestos, a lo mejor yo diría, yo no puedo. Sí. Toda una familia no iría. Sí. Incluso más, si llegase a salir a la luz por X y Z, ¿verdad? De toda la congregación, pues yo sí tendría un problema. Aunque yo no quiera ser la víctima, ¿verdad? Pero sí como me estorbaría para yo poder ver. Ajá, ok, lo vamos a manejar como un caso. Sí, ajá, porque ha habido casos en donde son de la misma iglesia y se descubrió que era un abusador, un chico. Entonces, lo vamos a ver específicamente qué se hizo mal. Ajá. ¿Y qué es lo que la Biblia nos enseña que debemos de hacer en ese tipo de casos? ¿Cómo reaccionar? Ajá. Muy bien, en los pasos para disciplinar, yo tengo que debe haber un comité disciplinario, puede estar formado con los presidentes de cada departamento. ¿Sí? Primero, surge un caso, entonces primero se avisa al comité, se reúne el comité, lo platican entre ellos, que pueden ser los diáconos, luego se selecciona a una de las personas del comité disciplinario, quién de ellos es la persona más adecuada para acercarse con los afectados. ¿Sí? No siempre puede ser la misma persona, hay que revisar el caso y quién es el más indicado. Ahora va y se acerca con la persona. Hay veces que con eso es suficiente y se arregla la situación. En caso que no, se programa una siguiente junta donde ahora sí se convoca a los afectados o los involucrados. Luego, aparte, el puro comité decide, después de escuchar las versiones, el comité decide qué tipo de disciplina, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede cortar todos los casos con la misma tijera. Entonces, ya los escuchamos, se salen, el comité dice cuál tipo de disciplina se le va a otorgar, eso va a depender de la actitud de la persona, ¿sí? Luego, después de esto, que ya se le otorgó la disciplina, sugerencia que sea por escrito, siempre lo hemos hecho por escrito y firmado, los diáconos saben eso. Luego, hay que otorgarle un tutor después de cuánto tiempo, ¿sí?
Entonces, hay buena actitud de aquella persona, cometió un error, se le otorga un tutor que se puede seleccionar quién es una persona madura que le va a ayudar a restaurarse a la persona, porque el objetivo es corregir, no castigar. Entonces, eso sugerimos que sea el orden para una disciplina, ¿sí? Hasta restaurar, ¿sí? Muy bien. ¿Su sección, hermanos, cuál es? Dice cargos o oficios que se necesita congregación. Estos van a depender del tamaño y las necesidades propias de cada congregación. Número 1 dice pastor encargado de dar cuenta delante de Dios, dirigir un rebaño, tiempo indefinido, Dios es el que constituye. El copastor dice, o asistente del pastor, aprender el oficio de pastor al estar a su lado y prepararse para levantar una misión y ejercer el pastorado, o en caso de renuncia o fallecimiento del pastor, él toma su lugar. Tiempo 3 años, al término se elige a otro copastor. Este cargo o función es elegido directamente por el pastor. Se sugieren 3 años para motivar a las acciones y levantar sus ministerios dentro de la iglesia. Siguiente, secretario, encargado de redactar los informes de cada junta directiva o del cuerpo ejecutivo, hacer las actas en cada ocasión y el reporte junto con el tesorero, llevar libros de historia de actividades, dar los anuncios al final de reuniones generales, anunciar las juntas o reuniones de planeación, tiempo 1 año o reelección. El tesorero, hacer un reporte de entradas y salidas, pagos de recibos, comprar y administrar los sobres de diezmos, cuidar los ofrenderos, presentar reporte mensual y manejar caja chica y depósitos al banco, tiempo 1 año o reelección. Diáconos, equipo de apoyo espiritual de la iglesia, personas de oración, de ayuno. Debe haber un director que elige quién ocupa cada uno el lugar al ministrar en el altar o en la puerta, arreglar todo de la Santa Cena, tiempo 3 años o reelección. Los otros hermanos porque también participen. Ajá. Y ¿Dónde? Ujieres. Ujieres. Un hombre y una mujer para dar la bienvenida en la puerta, dar informes, acomodar la gente, informar en caso de invitarlos y dar folletos de bienvenida, tiempo 1 año. Presidente de varones, programar toda actividad con los varones dentro y fuera de la iglesia, presentar plan de trabajo, tiempo 1 año. Presidenta de damas, programar toda actividad con las damas dentro y fuera de la iglesia, presentar plan de trabajo, tiempo 1 año. Presidente de jóvenes, programar toda actividad con el departamento de adolescentes, jóvenes dentro y fuera de la iglesia, presentar plan de trabajo, tiempo 1 año. Directora de Ministerio Infantil, elegir maestros de escuela dominical, encargados de EBDB, Día del Niño y Club de Niños, tiempo 1 año. Superintendente de escuela dominical, elegir los expositores de los departamentos y presentar reporte de actividades, presentar plan de trabajo, evidencia de resultados de crecimiento espiritual, el número de un departamento, tiempo 1 año. ¿Y la hermana? Encargado de educación cristiana, planea según la necesidad talleres, conferencias para los maestros de escuela dominical o con los presidentes de departamentos para el crecimiento espiritual y académico de la iglesia. Un tiempo de 3 años, porque se requiere tiempo para reconocer y evaluar resultados y necesidades. Ministerio de alabanza, capacita el equipo que ministra en el altar, programa ensayos. Aquí no se dice persona de oración y adoración. Presenta planes de trabajo y reglamento interno de su departamento por un tiempo de 3 años. Por estabilidad del grupo, no se cambia cada año.
Comité disciplinario puede ser los diáconos, los presidentes de cada departamento, los consejeros, y ellos serán los encargados en caso de disciplina o situaciones problemáticas por un tiempo de 3 años, por estabilidad de la iglesia o reelección. Encargado de oración, organiza reuniones de oración, vigilias, cadenas de ayuno, presenta planes de trabajo por un tiempo de 1 año. Escuderos o cuidadores, encargados son los encargados del cuidado de los pastores, su salud física, darles informes y siempre están cerca para ayudarles, por tiempo indefinido y se elige directamente por los pastores. Presidente de Proconstrucción, hacen un plan de trabajo y evalúan prioridades en la construcción del edificio y formas de solventar los gastos, por un tiempo de 1 año. Ministerio de Evangelismo y Misiones, presentan plan de trabajo, formas de solventar gastos, promueven actividades de evangelismo dentro y fuera de la iglesia. Tienen sus folletos membretados. Tiempo 1 año. Ministerio de Misericordia, encargados de salidas a hospitales, asilos, casa hogar, etc., por un tiempo de 1 año. Consejeros matrimoniales, encargados de organizar reuniones y estudios con matrimonios, presentan plan de trabajo, organizan conferencias y programas especiales. Encargados de equipo de consolación, es un grupo que trabaja en casos de duelo, tomará el curso de tanatología y se acerca a la familia en duelo. Puede tener su propio tesoro. Presenta planes de trabajo. Uy, tenemos 4 minutos. Vamos a escuchar al equipo número 4 con las preguntas de su hoja y los 2 puntitos del reglamento. Bueno, la primera pregunta dice: ¿qué secciones debe haber en un reglamento interno? Pues dentro del reglamento interno debe haber una sección para adultos, lo que es damas, departamento de damas y varones, la sección para jóvenes, sección para niños, una sección para el cuerpo ejecutivo, ¿verdad? Y una sección para cada cargo por departamento. ¿Qué requisitos se necesitan para ocupar un cargo? Muy bien, pues para ocupar un cargo principalmente se necesita ser miembro activo de la iglesia, ¿verdad? Que debe de ser salvo, ser bautizado y cumplir con sus obligaciones. Y en ciertos casos, como para los diáconos, el secretario y tesorero y copastor, se necesita ser miembro en plena comunión, ¿no? ¿Qué es un miembro en plena comunión? Pues es un miembro activo, pero con la diferencia que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cómo se eligen los cargos? Bueno, en general, pues por votación, ¿verdad? En la mayoría de las iglesias se eligen por votación, que debe de ser de las personas que haya, el 50% más una persona, ¿verdad? Para poder elegir un cargo. En el caso que una iglesia sea estable, cuando esto no es así, el cuerpo ejecutivo, formado por el pastor y por los diáconos, ¿verdad? El cuerpo ejecutivo, le toman la lista de candidatos y son ellos quienes eligen a las personas para ocupar cada cargo, ¿verdad? Se acercan a cada uno de ellos, se les habla de las responsabilidades de su función y saber si son elegidos, si son electos, si aceptan o no aceptan, ¿verdad? Y en base a eso se toma la decisión y se pone la cosa. Número 2, se presentan ante la congregación de manera oficial y se ora por ellos. Número 3, dar preferencia a personas que toman el taller de fundamentos, personas que están siempre preparadas. Número 4, si una persona no cumplía con las responsabilidades de su cargo, simplemente no se le vuelve a tomar en cuenta para otro cargo. Número 5, si una persona con cargo comete una falta, siempre se le entrega por escrito, el motivo de la amonestación. Si se hace caso y corrige su actitud, puede continuar con su puesto. En caso que tome una actitud negativa, solamente no se le vuelve a otorgar la confianza de ocupar un lugar en el equipo directivo. Requisitos para ocupar un cargo. Número 1, que sean miembros activos. Número 2, que tengan aptitud según el cargo. ¿Sí? Un ejemplo de ello es que una persona que se le va a poner como maestro, pues tenga la aptitud de la enseñanza, ¿verdad? Si va a ser tesorero, pues que tenga aptitudes de administración. Número 3, que sepan trabajar en equipo. Si trabajan de manera individual, van a presentar problemas más adelante. Número 4,
que asistan a las reuniones de planeación mínimo 3 veces al año. Número 5, que tomen taller de fundamentos y taller La excelencia es para Dios. Aquí en la iglesia nosotros hemos dado diferentes talleres para este tipo de trabajo, ¿verdad? Número 6, que aprendan a redactar un plan de trabajo y los formatos de seguimiento. Número 7, que tengan iniciativa para fomentar el crecimiento en su departamento. Muy bien, bueno, pues lo demás, chicos, se lo van a llevar de tarea y al final de su reglamento hay una hoja que dice casos problemáticos. Lo va a contestar en su casa.